Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Internet. Veremos cómo una idea, que nació del miedo a una guerra nuclear, se ha transformado en la herramienta que define nuestro mundo, con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La red en la que hoy vivimos, trabajamos, nos relacionamos, nació para algo completamente diferente. Vamos a ver cómo ocurrió todo esto. A ver, que nadie se engañe. Esto no empezó con una idea bonita de conectar al mundo. No. Todo comenzó con miedo. Miedo puro y duro a la aniquilación y a quedarse atrás en la carrera tecnológica. Lo que tenemos aquí es, básicamente, una reacción en cadena. El pitido de ese satélite, el Sputnik, en el 57, fue una alarma tremenda para Estados Unidos. Su respuesta fue crear ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Su misión, pues pensar lo imposible para que no les volvieran a pillar por sorpresa. Y de ahí, de esa necesidad, nació ARPANET, una red diseñada para algo que suele a ciencia ficción, sobrevivir a un ataque nuclear. Y aquí está la clave, la idea brillante que lo cambió todo, la conmutación de paquetes. A ver, para que nos entendamos, es como si en vez de mandar una carta entera, la cortaras en trocitos, como postales. Mandaras cada postal por una ruta distinta y al llegar al destino se volvieran a juntar. Así, aunque se pierda una por el camino, el resto del mensaje llega. Esa idea tan simple, en el fondo, garantizaba que la comunicación no se cortara. Y esa capacidad de resistir, esa resiliencia, está en el mismísimo ADN de Internet. Claro, una herramienta así de potente pues no se iba a quedar en el ámbito militar para siempre, ¿no? El siguiente paso fue su salto al mundo académico. Y ese cambio lo iba a alterar absolutamente todo. Aquí se produce un cambio de manos que fue crucial. ARPANET era un club muy exclusivo, muy militar. Pero cuando la National Science Foundation creó su propia red, la NSFNet, para conectar a las universidades, la cultura de la red dio un giro de 180 grados. Pasó de ser una herramienta de defensa a convertirse en un laboratorio global para colaborar y compartir conocimiento de forma abierta. Bueno, y lo que tenemos aquí son, digamos, los ladrillos, los cimientos de todo lo que usamos hoy. El protocolo TCP/IP, que suena muy técnico, es la gramática de Internet. Fue creado por genios como Vinton Cerf y Robert Kahn. Es como el sistema de correos que se asegura de que todos esos paquetitos de datos lleguen a donde tienen que llegar. Si a eso le sumas el email, el FTP para mover archivos y el DNS que traduce los nombres de las webs a direcciones que las máquinas entienden, pues ya tienes el lenguaje universal para un mundo digital que estaba a puntito de estallar. Y entonces, ¡pum!, se abrieron las compuertas. La red estaba a punto de desbordarse, de salir de los laboratorios y las bases militares. Estábamos a punto de pasar de una red para unos pocos especialistas a una red para todo el mundo. Sé que este texto parece un rollo burocrático, pero creedme, esto es el Big Bang del Internet que conocemos. La llamada Ley Gore de 1991 fue la decisión política que prendió la mecha. Fue básicamente la luz verde, que permitió a las empresas privadas entrar en juego. Y así la red pasó de ser un proyecto del gobierno a un mercado global. ¿Y el resultado? Pues es esta cifra. Es que es una auténtica barbaridad. Más de la mitad de la población del planeta conectada. Un crecimiento que nadie, de verdad, ni sus propios creadores se podrían haber imaginado. Al principio, el optimismo era increíble. Se pensaba que Internet iba a ser la nueva plaza del pueblo, un lugar de debate global. Y por un tiempo lo fue. La primavera árabe de 2011 fue la gran prueba. De repente, un simple tuit podía organizar una protesta y un vídeo en Facebook podía ayudar a derrocar a un dictador. Era la promesa de la red en su máxima expresión. Pero claro, toda luz proyecta una sombra. Y la sombra de una red tan abierta y global fue, como no, la vigilancia. Ese paraíso de libertad de expresión empezó a parecerse más a una jaula de cristal. 11 de septiembre de 2001. Una fecha que lo cambió absolutamente todo. Los atentados terroristas en Estados Unidos no solo derribaron torres, demolieron muchas de las barreras que hasta entonces protegían la privacidad en el mundo digital. Y la respuesta a ese miedo fue inmediata y brutal. La US Patriot Act fue, un cheque en blanco para la vigilancia. Le dio al gobierno un poder que nunca antes había tenido para espiar las comunicaciones online. Todo, claro, en nombre de la seguridad. La red, esa que se diseñó para ser resistente y descentralizada, se convirtió de la noche a la mañana en la herramienta de vigilancia perfecta. Y en medio de todo esto aparece este hombre, Edward Snowden. Las filtraciones que hizo no solo sacaron a la luz programas secretos, fue como encender un foco potentísimo sobre la escala masiva de la vigilancia global. De repente, el debate ya no era una cosa de teóricos. Obligó a todo el mundo a hacerse una pregunta muy incómoda.
¿cuánta libertad estamos dispuestos a perder por una simple promesa de seguridad? Y con todo esto llegamos a hoy, al presente, donde Internet, seamos sinceros, ya no es esa utopía del principio. Ahora mismo es un territorio en disputa, un nuevo campo de batalla geopolítico. Y aquí tenemos el gran choque, la fractura ideológica que define nuestro presente. Por un lado está el sueño de una Internet abierta, global, sin fronteras. Y por otro, la idea de la cibersoberanía, donde cada país levanta sus propios muros digitales. Estamos viendo cómo nace lo que algunos llaman la Splinternet. Vamos, un Internet partido en trozos, en redes nacionales aisladas. Y claro, en este nuevo campo de batalla, ¿cuál es el arma preferida? La desinformación. El mecanismo es casi una cadena de montaje de toxicidad. Es increíble. Primero, se inventa la mentira, a veces con deepfakes, que es imposible distinguir de la realidad. Luego se usan bots y algoritmos para que corra como la pólvora en redes sociales. Y al final se recoge el fruto, una opinión pública totalmente manipulada, capaz de influir en elecciones y de romper sociedades por la mitad. Y esto ya nos lleva al peligro físico, al que se puede tocar. La línea que separaba el mundo digital del real se ha borrado por completo. Internet está en nuestras fábricas, en nuestros coches, en los hospitales, y como se puede ver aquí, las consecuencias de un ciberataque pueden ser catastróficas, desde sabotear una acería a hackear un coche en marcha. La vulnerabilidad ya no es digital, es total y absoluta. Y así volvemos al principio. Cerramos el círculo con esa gran pregunta. De ser un arma secreta pasó a ser una plaza pública y de ahí a un campo de batalla global. La historia de Internet al final es la historia de nuestro tiempo y la pregunta sobre quién debe escribir sus reglas sigue ahí, en el aire, más importante y sin respuesta que nunca.